Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Desde allí se dirigió al lago de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió una gran multitud que traía cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos enfermos. Los colocaban a sus pies y él los sanaba. La gente quedaba admirada al ver que los mudos hablaban, los cojos caminaban, los lisiados quedaban sanados y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban el nombre del Dios de Israel. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: Me compadezco de esta gente, porque llevan 3 días junto a mí y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Le dijeron los discípulos: ¿Dónde podríamos, en un lugar tan despoblado como este, conseguir suficiente pan para toda esta gente? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7 y algunos pescaditos. Él ordenó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias, partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Estos se lo dieron a la multitud. Comieron todos hasta quedar satisfechos y con los restos llenaron 7 canastos. Los que habían comido eran unos 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al meditar ahora la multiplicación de los panes, pues nosotros podemos enfocarnos nada más: Jesús hace milagros, ¿verdad? Jesús multiplica el pan. Qué bonito era entonces seguir a Jesús en ese tiempo, porque comíamos, bebíamos, todo era feliz. Pero fíjense que el contexto en el que Jesús se encuentra, pues es un contexto bastante difícil, una situación bien complicada para la gente que lo seguía. En algún momento, cuando reflexionábamos en el Evangelio de San Lucas, los días anteriores, nos dábamos cuenta que a Jesús lo seguía todo tipo de gente, así como la gente pobre, como aquella gente que le deseaba el mal a Jesús. Muchos iban nada más para ver en qué Jesús caía y buscaban una forma también de hacerlo tropezar, de hacer que el proyecto del Padre no se cumpliera en Jesús. Entonces ahora nosotros nos vamos a enfocar en esta gente que sigue a Jesús. Era la gente pobre, era la gente sencilla, la gente humilde. Y el Papa Francisco dice en la reflexión de este pasaje precisamente: ¿quiénes son esos pobres? Dice que es la gente que no tiene techo, la gente que no tiene el pan para comer, la gente que no tiene el suficiente dinero para su medicina, la gente que no tiene la posibilidad de trabajo, la gente desposeída, la gente que es marginada, la gente que es también, como les dije yo, presa fácil para hacer injusticias. Esa es la gente sencilla, la gente que seguía a Jesús. Pero ellos veían en Jesús definitivamente la salvación, la liberación de la opresión del lugar en donde ellos se encontraban. Ahora nosotros encontramos en el Evangelio de San Mateo, fue muy detallista y también bastante asertivo en torno a la profecía del profeta Isaías en el capítulo 31, versículo del 5 y siguiente. Nosotros podemos darle una lectura a ese libro de Isaías y ahí nos encontramos cuál iba a ser la acción de Jesús cuando estuviera en medio de su pueblo. Y recordemos también el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículo 18, donde se nos habla acerca de la presencia del Espíritu Santo sobre aquel enviado de Dios para anunciar precisamente, dice, la liberación, dice, a los cautivos, la salud a los enfermos, o sea, la vista a los ciegos. Y es lo que nosotros vemos ahora, que le llevan a Jesús, toda esta gente pobre le lleva enfermos a Jesús, los pone a sus pies.
Nosotros vemos la actitud de esta gente pobre y nosotros debemos de aprender la actitud de ellos. Ayer decíamos que la gente pobre, la gente que no tiene aquellas cosas materiales que les apartan de Dios, son los que hacen la elección por Dios, le siguen sin ningún prejuicio y Dios actúa en ellos, porque ellos confían en Dios, ellos tienen fe en Dios. Nosotros veíamos, y les digo que hemos reflexionado en torno a dos virtudes en los videos anteriores: la virtud de la caridad y de la esperanza. Ahora se nos invita a tener fe en Dios, aquel Dios que se va a manifestar y viene para el rescate nuestro. Pidámosle al Señor que nos dé su fe y que la gracia del Espíritu Santo, así como acompañó a Jesús, también nos acompañe a nosotros. Que María Santísima, nuestra Madre, nos ayude a presentarnos ante el Señor libres de pecado, llenos de paz y mucha esperanza. Recemos por el Papa Francisco y por las necesidades de la Santa Iglesia. Un feliz día para todos ustedes, que la pasen muy bien.